Buenos días. Bien, voy a empezar a tomar lista, por favor. Así es que atentos para que puedan contestar. Acuña, Presente, profesor. Acuña, Aguilar, Álvarez, Acuña, presente. Presente Álvarez, profesor, buenos días. Cabezas, Presente. Carranza, Presente. Carretero, Casas, Serna, Chero, Corrales, Buenos días, presente, profesor. Díaz, Espinosa, Presente, profesor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Sí, profesor, se escucha. Delegada, ¿está? Sí, doctor, buenos días, sí se le escucha. A ver, ¿qué pasa con el audio? Bien, estoy tomando lista para registrar la asistencia. Sí se escucha, profesor. De repente se actualiza su página, su audio mejore. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Hola, Buenos días, doctor, sí se le escucha. a ver, pues te estoy tomando asistencia. A ver, voy a empezar de nuevo. Acuña, Presente, profesor. Aguilar, Aguilar Medina, Álvarez, Presente, profesor. Presente, profesor. Álvarez. muy bien, Álvarez, Cabezas, Presente. muy bien, Carranza, Presente, Carranza. Carretero, Carretero,
Casas, Serna, Chero, Corrales, Buenos días, presente, profesor. Díaz Calderón, Espinosa, Presente, profesor. García, Gómez, Presente, profesor. Aitara, Guamaní, Guaranga, Presente. Guaranga. Guarzoca, Jiménez, Presente, profesor. Julca, Leitón, López Pacore, Medina, Presente, doctor Medina. Mori, Presente, doctor. Morón, Nima, Orrego, Presente, doctor. Ponte, Buenos días, profesor. Presente. Porras, Quiahuamán, Presente, doctor. Quiahuamán. Presente, doctor. Ajá, ok. Regalado, Presente, doctor. Rojas, Buenos días, doctor. Presente. Sucasaca, Sucasaca, presente. Buenos días. Tito, Presente, profesor. Valdivia, Vega, Presente, doctor. Vigo, Ceballos, Buenos días, doctor. Presente. Ceballos Maguiña, América. bien. Entonces, vamos a empezar nuestra sesión. ¿Logran ver la pantalla que les estoy proyectando? Sí, profesor. Sí, doctor, sí se ve. Bien. Ahí dice semana 9, pero es semana 8, ¿verdad? Delegada. Sí. ¿Está la delegada Sí, o doctor. está Sí, durmiendo? doctor. Ah, ahí está, muy bien. Bueno, vamos a
Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día que corresponde a lo que son una función que está relacionada pues con la función renal también, que es una función indirecta que se le calcula y que se le llama pues el aclaramiento o la depuración. También se le llama pues clearance, ¿no? Y que tiene que ver pues con el grado de eliminación de ciertas sustancias del plasma sanguíneo. Es una sesión relativamente corta porque es hablar de algunos principios que se van a estar dando. Entonces, vamos a ir conversando, ver su definición. Pero antes que nada vamos a ver, pues, como un recuerdo, cómo es que se va a dar este proceso de depuración. Tiene que ver mucho, pues, con el flujo sanguíneo renal que le está llegando. Ese es un primer requisito. Si no le llega flujo sanguíneo, entonces, pues, el proceso de filtración y lo que venga después, lo que es la reabsorción, la secreción y la excreción, que es el producto final, no se va a estar dando. Entonces, para eso necesitamos pues que el corazón mande un gasto cardíaco que oscile entre 5 a 5.5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco con la que estaría llegando en la sangre por la arteriola aferente, ¿no? Con ese volumen sanguíneo va a entrar un flujo de sangre hacia los glomérulos, renales, pero todo no va a pasar a este embrollo o a esta red, sino que pasa más o menos el 20%, que corresponde pues a 1200 o 1500 mililitros por minuto. Ese es el volumen de sangre que llega a los glomérulos. Como el componente globular no atraviesa la membrana basal del glomérulo, entonces solamente va a pasar la parte líquida, o sea, el plasma. Entonces tenemos que deducirlo a través del hematocrito, ¿no? Donde sabemos que el 40-45% del contenido hemático son glóbulos que no van a poder atravesar, pero sí el 55% del componente que viene a ser el plasma. Entonces, si deducimos el 50% de ese flujo sanguíneo renal, vamos a tener el flujo plasmático. El flujo plasmático renal. Ese es el que va a poder atravesar la membrana basal y el endotelio vascular que están constituyendo pues la cápsula del glomérulo. De este flujo plasmático, pues vamos a ocultar esto, ¿dónde lo llevo? Vamos a ponerlo por acá. Con cada pulsación de sangre que esté llegando, pues solamente va a pasar el 20% de ese flujo plasmático, que corresponde a la tasa de filtración glomerular. Ese es ese es el valor que nosotros debemos de recordarlo, la tasa de filtración glomerular, que corresponde a 125 mililitros por minuto. Ese es, es el estándar, es lo que nosotros necesitamos tenerlo en cuenta para poderlo comparar
con el clearance o la depuración, porque cuanto más ese aclaramiento se relacione con la tasa de filtración, estaríamos dándole pues la funcionalidad al riñón, ¿no? Dicha de otra manera, pues el aclaramiento, la depuración que uno calcula es con el objetivo de determinar si es que la tasa de filtración glomerular se está dando en ese rango o se ha disminuido. Con el tiempo, pues esta barrera, esas membranas, el endotelio y la membrana basal del glomérulo va a sufrir cambios que va a perturbar la tasa de filtración. Y una forma de medirlo es a través de esta depuración, que lo puede hacer cambiar a la membrana basal. La hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? El golpe que recibe esas membranas con el flujo sanguíneo le va a ir endurando, va a ir generándose una fibroelastosis y entonces pues a largo plazo esa membrana de la cápsula no va a funcionar, se va a ir endurando, va a ir disminuyendo la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y por lo tanto ya el riñón entraría pues en un proceso de deficiencia. La hipertensión puede ser también problemas inflamatorios, las glomerulonefritis. Hay inflamaciones que afectan esta membrana. Por ejemplo, podemos hablar de el estreptococos, ¿no? Beta hemolítico, nefritógeno, es decir, una cepa especial que va a tener mucha avidez por la membrana basal del glomérulo. Esta infección puede afectar la garganta o la piel, ¿no? Una infección cualquiera, pero sus inmunocomplejos que va a formar van a migrar y van a asentarse en esta membrana basal, los va a inflamar, lo va a infiltrar con células inflamatorias y los va a endurar, lo que se llama el síndrome nefrótico. Entonces, va a afectar la filtración. Los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Los diabéticos van a tener dos alteraciones vasculares a nivel del glomérulo, lo que se llama la microangiopatía, que genera pues una glomeruloesclerosis, ¿no? Una glomeruloesclerosis lo va a formar unas pseudocapas alrededor de los vasos glomerulares y va a limitar la filtración. La amiloidosis también. Y hay un grupo de enfermedades en la cual se afecta las cargas negativas que tiene esta membrana. Hablamos de glomerulonefritis, membranas proliferativas y otro grupo especial de colagenopatías que afectan las cargas eléctricas, y entonces pues la tasa de filtración se va a ver afectada. Por esa razón es que pacientes sospechosos de tener algún problema renal, vamos a tratar de ver cómo está funcionando, dosando algunas moléculas como la creatinina, la urea, y artificialmente a través de la administración de algunos colorantes, y ya no se usa mucho por la dificultad que tiene, es más complejo, ¿no? Entonces, pero se tiene a la inulina, al ácido aminohipúrico, entre otras, ¿no?
Se utilizaba anteriormente también algunas otras Doctor, coloraciones. Hola. doctor, disculpe, pero no se ve que está presentando las diapositivas, solo sigue en la primera página. ¿No está ahí un cuadro moradito? Un cuadro que dice No, corazón, flujo sanguíneo. no, se ve Ah, la sí. página amarilla que dice la Universidad Privada del Norte. ¿Y recién me avisas? A ver, vamos a ver. A ver, a ver. Lo tengo ahí. A ver. ¿Ahí se ve? Sí, sí se logra ver. ¿Este es el esquema? Sí, es un cuadrito rojo. Sí se logra ver. Ajá. Flujo sanguíneo Ya, renal. ya. Eso es lo que les decía, ¿no? Eso es lo que tenemos que recordar, ¿no? Como del gasto cardíaco vamos a llegar a la tasa de filtración glomerular, es decir, la cantidad de plasma que va a pasar, a atravesar esa barrera glomerular en una unidad de tiempo que es un minuto, que son 125 mililitros. Ese es un estándar, digamos, que se calcula, que en 24 horas sería 180 litros en 24 horas, de las cuales pues se reabsorbe el 99% por el proceso de reabsorción a nivel de los diferentes túbulos y vamos a tener una formación de orina de 1 mililitro por minuto, que más o menos nos da pues 1400 a 1500 mililitros en 24 horas. Eso considerando si es que tenemos esa tasa de filtración de 125 mililitros por minuto. Eso es lo que nosotros nos proponemos calcular, porque con el tiempo esa filtración se va a alterar por un engrosamiento, por daño de, de esa membrana de filtración que está en la cápsula glomerular, ¿no? O cápsula de Bowman. Esa es la que se va a perturbar por ejercicios intensos, pacientes que tienen muchas concentraciones de proteínas, por hipertensión, por diabetes, por algunas infecciones locales, como le decía, hay glomerulonefritis, hay glomeruloesclerosis también como parte de las enfermedades autoinmunes que lo van a dañar esta membrana y la tasa de filtración se va a afectar y entonces al alterarse esa tasa de filtración es que no se va a producir el resto de funciones de lo que es reabsorción, secreción y finalmente la excreción que viene a ser la formación de orina. Por eso que es importante utilizar esta estrategia de lo que es el aclaramiento o depuración, qué tanto se está retirando del plasma esta sustancia, ¿no? Cuanto más se filtre, cuanto menos se reabsorba, esta se va a excretar por la orina. Entonces, midiéndolo en la orina, esa sustancia, quiere decir que lo estamos retirando del plasma, ¿no? Entonces, a eso se le llama el aclaramiento y tiene que ver mucho con la tasa de filtración. Entonces, cuando nosotros hacemos este aclaramiento es para que en forma indirecta nosotros estemos determinando la tasa de filtración glomerular. Se ha cambiado la diapositiva, ¿verdad? ¿O no? Sigue la misma de flujo sanguíneo renal. Entonces voy a tratar de hacer.
Eso yo no sé por qué. Ahí Ahora sí se están logra bien. ver sí, el aclaramiento renal, definición. Tengo que trabajarlo así, entonces, pues. Entonces, el aclaramiento renal es un proceso, no es una función del riñón. Nosotros tenemos que calcularlo, esa tasa de depuración. Entonces, a manera de definición, para entenderlo, porque este término nos puede llevar a ciertas confusiones por definición. Entonces, el aclaramiento se define como el volumen de plasma sanguíneo que por efecto de la función renal queda libre de cualquier sustancia, ¿no? Una sustancia específica en una unidad de tiempo. Ese es otro concepto para medir, para tomarlo en cuenta. La depuración se va a medir en mililitros por minuto, es decir, volumen sobre tiempo. Y que esta va a pasar a formar parte, pues, de la orina. El aclaramiento renal es la cantidad de sangre que queda libre de una sustancia por su paso por el riñón en una unidad de tiempo. Entonces vamos a tener una sustancia que va a ingresar con el flujo sanguíneo, va a atravesar la membrana glomerular, ¿no? Y luego va a ingresar todo el sistema tubular para generarse lo que es la reabsorción, la secreción, la excreción, y se va a terminar, pues, con la formación de la orina. Para poder calcular el grado de aclaramiento, se necesita que esa sustancia que lo vamos a tomar en cuenta para medirlo, debe filtrarse en su totalidad. Debe ser fácilmente filtrable, no debe de reabsorberse, las paredes de los túbulos no deben secretar esa sustancia y debe excretarse en su totalidad. Entonces, ese es el requisito que se requiere para que la sustancia a medir pueda utilizarse para la depuración. Y se tiene una fórmula. Esta es una fórmula fisiológica. El aclaramiento de la sustancia X se puede calcular de la siguiente manera. Entonces, concentración de la sustancia es igual a la cantidad que es eliminada del plasma sobre la concentración plasmática promedio que se expresa en unidades de volumen por tiempo. Ahora lo vamos a ir aclarando. Tenemos este esquema. Entonces, la sustancia, ¿no?, que está ingresando por la arteria renal, por la arteria aferente, va a ingresar, va a ser filtrada y luego va a ser eliminada del riñón, ya sea por la vía urinaria o puede regresar a la circulación general por la vena. Entonces, aquí se genera una ecuación. Tomémoslo en la parte inferior. Dice, la entrada a través de la arteria renal, ¿no?, va a entrar una sustancia que va a tener una concentración a nivel de la arteria multiplicada por el flujo plasmático renal. Esta va a ingresar y va a entrar a un proceso, ¿no?, de filtración
partes que se ha filtrado va a entrar al proceso de reabsorción, secreción, y lo que no se utilice se va a eliminar por la orina. Entonces, en la orina vamos a tener parte de esa sustancia que ingresó, que no se reabsorbió y que se va a eliminar. Entonces, en la orina vamos a tener la concentración de esa sustancia que no ha sufrido procesos de reabsorción por el volumen que lo está conteniendo. Esa es una parte, más la que vuelve a la circulación general. Entonces ahí también va a haber una sustancia, ¿no? En su concentración, esta sustancia va a estar en una concentración, más el flujo plasmático de la vena renal. Entonces, si nosotros sumamos, va a haber una igualdad. Lo que ingresa va a expresarse en lo que sale. Ingresa por una arteria, pero lo que se va a eliminar va a ser parte por la vena, que vuelve a la circulación general, o parte para la eliminación, que es a través de la orina. Entonces, esa sustancia, ¿no?, genera esta ecuación. La entrada por la arteria renal de una sustancia va a ser igual a la salida. Lo que pasa es que la entrada es solamente por la arteria y la salida puede darse ya sea por la orina, por el uréter, o regresa a la circulación por la vena renal. Entonces se establece esta ecuación, ¿no?, que ya va a depender de esta sustancia, ¿no? Si la sustancia se va a filtrar en su totalidad y no se va a reabsorber, si no se reabsorbe, no va a regresar a la circulación general, todo se va a eliminar por la orina, ¿no? Entonces, así nos permite medir lo que sale por la orina, lo vamos a relacionar con lo que ingresa por la arteria, y así vamos a determinar el grado de depuración. En términos más sencillos, la fórmula para la depuración, decimos la depuración plasmática renal de cualquier sustancia es igual al volumen de orina por minuto, que fisiológicamente ya sabemos que es 1 mililitro por minuto, es la formación de la orina, por la concentración de la sustancia en la orina sobre la concentración de la sustancia en el plasma. Entonces, lo reducimos a esta ecuación, ¿no es cierto? La depuración es igual al volumen urinario por la concentración de la sustancia en la orina sobre la concentración de la sustancia en el plasma. Con un ejemplo lo podemos aclarar. Si tenemos a la creatinina, sabemos el valor promedio que se encuentra a nivel sanguíneo. Es entre 1 a 1.5. En promedio dice 1.3 miligramos por 100 mililitros de plasma. Esa es la concentración de la creatinina. Eso iría en el denominador. Entonces, con una muestra de sangre nosotros podemos calcular la concentración de la creatinina en la sangre. El volumen urinario, por unidad de tiempo lo podemos calcular. ¿Cuánto de orina se ha formado en 1 hora o en 24 horas? Entonces, en los casos que nosotros hacemos las depuraciones, hacemos que la persona recolecte toda su orina en 24 horas. Entonces recolectan a través de algunos frascos herméticamente limpios, estériles,
Entonces, se calcula la orina en 24 horas y se puede calcular la creatinina en la orina. Entonces ya lo vamos a tener esos parámetros, ¿no? Se puede medir la concentración de creatinina en la orina, se puede medir la concentración de creatinina en el plasma y se puede calcular el volumen. Entonces son 3 factores que sí lo podemos medir y así hacemos pues el cálculo de la depuración de la sustancia, en este caso de la creatinina. Esto es para recordar lo que sucede en el proceso, ¿no? Pasado el flujo plasmático, ¿no? La tasa de filtración glomerular, que ya sabemos que es de 125 mililitros, va a haber sustancias que atraviesen por la filtración, ¿no? Hay sustancias que lo van a atravesar y hay sustancias que no lo atraviesan, ¿no? Las proteínas, por ejemplo, no atraviesan esa membrana glomerular. Hay sustancias que una vez que se ha filtrado se van a reabsorber. Algunas se reabsorben en parte, otras en su totalidad. Por ejemplo, la glucosa se reabsorbe en su totalidad. Algunos fármacos, ¿no? La reabsorción del sodio también es parcial, la del potasio, la del bicarbonato, ¿no? Van a producirse una reabsorción y lo que no se puede resolver se va a excretar. En algunas partes del túbulo, se va a producir secreción. La creatinina tiene ese problema, ¿no? De que se filtra el 90%, se va a filtrar. Y el túbulo renal en el 10% va a secretar. Entonces, la creatinina que nosotros lo eliminamos en la orina, un 90% de esa es producto de la filtración, pero 10% es producto de secreción. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar una sustancia para calcular la depuración, la inulina es la sustancia que cumple con ese criterio, de que se filtra en su totalidad, no se reabsorbe, no se secreta y se excreta en su totalidad. Entonces, el 100% de la inulina es filtrada. No hay reabsorción ni hay secreción que lo altere. Por eso que esa glucoproteína pues resultaba ideal para calcular la depuración con mayor exactitud. Sin embargo, con fines clínicos se utiliza la creatinina. Pero ¿qué pasa con la creatinina? Tiene ese problema. Número desconocido. Disculpe. Entonces, para fines clínicos, no es 100% veraz la depuración. Por eso que se hace una corrección. Ya lo vamos a ver después o en el conversatorio. La inulina sí nos puede dar un valor, una tasa de filtración de 125 mililitros. Cuando le hago los cálculos, si es que el riñón está funcionando al 100%, su tasa de depuración es 125. La creatinina no. La depuración de creatinina está entre 90 a 110. Entonces, se ha tenido que tomar como un referendo ese valor, que no es la tasa de filtración glomerular real,
que es 125. Pero como se utiliza a la creatinina, se considera entre 90 a 110 la tasa de depuración de creatinina. Si es que en el cálculo de la depuración encontramos ese rango, decimos que ese riñón está funcionando óptimamente. No. Se ha tenido que hacer una corrección. No se espera 125 mililitros de depuración de creatinina por este problema de que el 10% se secreta a nivel tubular. Entonces, no es el 100% filtrable. Entonces, aquí lo tenemos en este cuadro para poder ver qué sustancias podríamos nosotros utilizarlo para la depuración. Imaginemos las proteínas. Sabemos que las proteínas no se van a filtrar, ¿no? Esta sustancia no es filtrada. Eso significa que si nosotros quisiéramos hacer una tasa de depuración con proteínas, nos va a salir 0, porque no se va a filtrar. No lo voy a recepcionar en la orina, no va a haber. Entonces, de hecho, que si voy a aplicar la fórmula, va a salir 0. No me sirve para calcular la depuración. En cambio, miren la inulina. Esa sustancia se filtra en su totalidad, no se reabsorbe ni se secreta. Entonces, todo lo que se filtre se va a excretar. Lo que yo lo tome en la orina es un fiel reflejo de la filtración. Por ello sirve como marcador glomerular. Su tasa de depuración renal es igual a la tasa de filtración renal, es decir, en 125. ¿No? Entonces, esta es la sustancia ideal. Este es el gol estándar para la depuración de creatinina. Sin embargo, no se utiliza en la práctica. Tal vez en algún momento con fines de investigación se puede utilizar, pero con fines clínicos no se utiliza. La urea, miren, la urea se filtra y es parcialmente reabsorbido. O sea, se va a reabsorber, por lo tanto, no me va a dar un grado de fidelidad de la filtración. Entonces, su tasa de depuración tendría que ser menor, es menor, ¿no? Entonces, no me va a dar una real correlación. La glucosa se filtra, ¿no? Se filtra y se reabsorbe por completo. Entonces, no voy a encontrar glucosa en orina, y si yo quiero aplicar la fórmula de la depuración va a salir 0, tan igual como la proteína, ¿no? En la proteína, ¿por qué la depuración es 0? Porque no se filtra. La glucosa, ¿por qué la depuración de glucosa es 0? Porque sí se filtra, pero se reabsorbe en su totalidad. Entonces, las dos me van a dar una tasa de depuración 0, pero por mecanismos diferentes. Una porque no se filtra y la otra porque se reabsorbe en su totalidad. El ácido paraminohipúrico o paraminohipurato también se le conoce, es una molécula que se filtra y se secreta, pero no se reabsorbe. Su tasa de depuración renal es mayor que la de la filtración glomerular, porque se filtra en su totalidad y se le tiene que agregar lo que se secreta por los túbulos. Entonces hay una sumatoria, ¿no? Hay una sumatoria. Por eso que su tasa de depuración es mayor, es 625 mililitros por minuto. En algunos casos se le puede utilizar, ¿no?, esa tasa de depuración, ¿no?, pero para determinar la secreción tubular.
Si yo tengo un paciente que ha hecho una nefritis intersticial, se ha dañado el sistema de los túbulos contorneados distales, asa de Henle, ha habido un daño o el paciente ha utilizado pues estos aminoglucósidos que generan nefritis intersticial, queman, lesionan a los túbulos. Entonces, ¿cómo sé si es que se está produciendo secreción o reabsorción a nivel tubular? Es midiendo esta depuración, porque sé que 125 va a pasar por ahí, ¿no? Pero en su depuración va a ser mayor. Entonces, puedo medirle indirectamente el estado funcional del sistema tubular. En estos casos sí podría utilizar la depuración del ácido paraminohipúrico, ¿no? No lo utilizaría ya para poder medir la tasa de filtración, sino para medir la secreción. El potasio es un ion que se filtra, se reabsorbe y se secreta. Entonces su tasa de depuración renal va a ser muy variable porque va a depender de las concentraciones que van a estar en cada uno de estos pasos, ¿no? Su concentración en la filtración, su concentración que va a estar a nivel de los capilares peritubulares, entre otras, ¿no? Entonces, dándole un paneo a este cuadro, podríamos decir pues que el marcador que lo puede utilizar con mayor fidelidad viene a ser la inulina, que la proteína y la glucosa tienen un grado de depuración de 0, una porque no se filtra, la otra porque se reabsorbe en su totalidad. Que la urea se filtra, pero hay una reabsorción parcial, entonces la tasa de filtración glomerular va a ser menor, ¿no? O sea, su valor de depuración va a ser siempre menor que la tasa de filtración glomerular. El ácido paraminohipúrico, que también se puede utilizar, pero me da un valor mayor. Vemos que su tasa de depuración es de 625 mililitros, ¿no? Producto de el agregado que se va a dar de esta sustancia por la secreción en el sistema tubular, que lo puede utilizar para determinar el grado de funcionalidad de los túbulos cuando hay algunas lesiones túbulo-intersticiales. Esta curva de depuración es importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Aquí se está tomando a la creatinina, ¿no? Miren, cuando nuestra tasa de filtración, está en 120 a 125 mililitros por minuto, entonces mi concentración de creatinina es de 1 a 1.5, 1.3, ¿no? Entonces, ese es lo óptimo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque al filtrar el plasma estamos sacando la creatinina, que es un residuo metabólico tóxico, ¿no? Producto de del metabolismo de las proteínas mayormente musculares. Entonces, si es que esta se acumula, me va a generar pues un cuadro de toxicidad, ¿no? Entonces, lo fisiológico es que a nivel plasmático esta sustancia se mantenga entre 1 a 1.3, 1.5 miligramos por 100 mililitros de plasma. Esto se va a mantener así siempre y cuando la tasa de filtración glomerular esté en 120, 125 mililitros.
Pero ¿qué pasa si es que mi tasa de filtración empieza a reducirse? ¿No? Al reducirse, imaginémonos que tenemos una tasa de filtración de 80, de 60, entonces la concentración de creatinina en el plasma va a aumentar. ¿No? Imagínense que ya el riñón está funcionando con 40 mililitros de tasa de filtración, más o menos yo voy a tener 3 miligramos de creatinina en el plasma, lo cual ya resulta tóxico para el organismo. Empiezan a haber ya manifestaciones propias de una encefalopatía pues, de tipo urémico, ¿no? Entonces, a menor filtración, mayor concentración de la creatinina, mayor toxicidad. A mayor tasa de filtración, menor concentración de la creatinina. Entonces, esta curva es, ¿no?, es descendente, ¿no?, progresivamente, y tiene pues una relación inversa, ¿no? Es una relación inversa entre la tasa de filtración y la concentración de proteína plasmática. Estos son unas lecturas para entender cómo se llega a determinar las tasas de filtración. Vemos aquí la depuración de creatinina. Lo óptimo sería pues esto, 125 mililitros por minuto, pero se tiene ese problema que les decía de la reabsorción y de la secreción. Entonces, no es lo fisiológico que nosotros lo consideramos. Ahora, habíamos visto esa fórmula, que es la misma que está aquí. Sin embargo, pues no todos tenemos el mismo peso, ¿no?, el mismo flujo sanguíneo, ¿no? Todo va cambiando con el tiempo. Entonces, se ha establecido una fórmula, ¿no? Antes de eso, acá quería decirles, pues, nosotros utilizamos en forma clínica lo que es la depuración de creatinina. Considerando, la creatinina se elimina más del 90% por la orina, por lo que permite emplearla para valorar la capacidad de la filtración renal. Entonces, ¿cómo hacemos la depuración de creatinina? Para generar la depuración de creatinina, se va a recolectar la orina en 24 horas. Entonces, se explica al paciente que toda la orina debe de recolectarse, toda la orina de 24 horas. Empezamos de repente a las 6 de la mañana, la primera orina se le desecha porque la primera orina está muy concentrada, entonces no nos sirve para calcular la depuración de creatinina en la orina de 24 horas. Entonces, la primera orina, 6 de la mañana, por decirle, se le pide que esa orina lo elimine, y a partir de ahí se va a empezar a recolectar. Entonces, a ello se le da algunos recipientes, ¿no?, y va a recolectar la orina. Uno de los errores que podría generarse es que no se recolecte la totalidad de la orina, ¿no? Por ahí de repente se le escapa, etcétera, etcétera. Entonces, se le va recolectando las 24 horas, entonces se va a tener el volumen, y luego se va a calcular pues la creatinina en la muestra de sangre, y es así que en laboratorio lo hacen el cálculo.
pero nosotros no utilizamos por las alteraciones que se van a dar por el peso, por la talla, por el sexo. Entonces se tiene otra fórmula, ¿no? La fórmula de Crosskopf, creo que sí ya lo han estudiado ustedes. No sé si por acá lo tengo. Que a los internos le preguntamos si es un olvido total. Esta fórmula sí ya tienen que recordárselo ustedes, ¿no? La fórmula de Crosskopf, en la cual establece unos parámetros: 140 menos la edad por el peso en kilos sobre 72 por la creatinina, el dosaje de creatinina del plasma. Eso es para el varón. Si es que consideramos a la mujer, se le multiplica por 0.85. Entonces, con esta fórmula es que nosotros calculamos la depuración de creatinina. ¿Y para qué nos sirve esa depuración de creatinina? Una de las utilidades que le damos a esto es que nos va a permitir determinar la funcionalidad de los riñones, ¿no? Paciente que es diabético, paciente que es hipertenso, pacientes que han sufrido alguna glomerulopatía, nos interesa saber cómo está la funcionalidad del riñón. Entonces, le pedimos la depuración de creatinina. Nos sirve también para determinar posible falla renal. Pacientes que tal vez están teniendo pues edema, retención hídrica, porque no está orinando bien, ¿no? De repente empieza a orinar poco. Pacientes que tienen hipertrofia prostática, ¿no? Y ese pujo que tienen en las noches, esa disminución de la fuerza del chorro urinario, entonces nos lleva a sospechar de que puede haber una falla renal. Entonces le vamos a pedir depuración de creatinina en orina de 24 horas, así lo pedimos. Para monitorear el funcionamiento de los riñones si se tiene ya alguna enfermedad. Imaginemos el paciente nefrópata, un paciente que tiene una insuficiencia renal crónica, entonces necesitamos ver en qué grado está. Y cada 6 meses le hacemos un nuevo control para ver si se sostiene ahí, hay cierta mejoría o está pasando a otras fases que ya necesita otro tipo de tratamiento, ¿no? El grado de daño en los riñones. Y cuando se va a utilizar los medicamentos, este es también otro factor que ustedes tienen que tenerlo en cuenta. Hay medicamentos que lo consideramos nefrotóxicos, ¿no? Nefrotóxicos, y que tenemos la imperiosa necesidad de administrarlo al paciente, porque es sensible a ese medicamento. Las bacterias gram negativas, las enterobacterias, la Escherichia coli, la Klebsiella, responden muy bien a ciertos aminoglucósidos y sale sensible en el antibiograma. No nos queda otra opción que utilizar ese medicamento. Entonces, y si el paciente es un diabético, es un paciente que tiene una insuficiencia renal, ¿cómo le vamos a calcular la dosis? Entonces, para eso utilizamos la depuración de la creatinina, ¿no? Para poder ver qué cantidad de medicamento le voy a administrar y cada qué intervalo. Entonces, me va a servir.
en el caso que estoy utilizando estos medicamentos. A veces usamos sustancias de contraste también, ¿no? Iopamirón, por ejemplo, para pintar las arterias, ya sea las arterias renales o las arterias cerebrales, ¿no? Entonces, necesitamos saber cómo está funcionando el riñón. Entonces, para eso, depuración de creatinina. Entonces, como ven, tienen muchas utilidades. Pacientes que están crónicos, pacientes que hacen oliguria, pacientes que han hecho pues insuficiencias renales agudas, que pueden ser de tipo renal o porrenal. No sabemos en qué condiciones queda ese riñón. Hay que hacerle su depuración de creatinina. Dicho sea de paso, sirve pues también para ver cómo vamos a manejar el medio interno de estos pacientes. Y le damos el valor a esta tabla. Dependiendo del grado de depuración de creatinina, es que nosotros vamos a tener un paciente que pueda tener pues una lesión a nivel renal en su funcionamiento. Mientras esté por encima de 90, entre 90 hasta 120 se le calcula la depuración de creatinina, decimos que ese riñón pues está bien, ¿no? Está normal su tasa de filtración, ¿no? Medida por depuración de creatinina. Entonces, podríamos tener un paciente con enfermedad renal crónica, pero que le medimos su dosaje de creatinina, ¿no? Su depuración, y está en este valor, decimos, este paciente tiene una enfermedad renal crónica, pero está en grado 1, su riñón está compensado. Entonces vamos a manejar a este paciente pues con dietas, corregir algún consumo de algunos medicamentos que le pueden lesionar el riñón, etcétera, etcétera. Pero si es que ya el paciente empieza a tener disminución entre 60 a 89 de depuración de creatinina, pues decimos que este paciente tiene una enfermedad renal grado 2. Hay que restringir ya algunas sustancias, algunas actividades. Si es que la depuración de creatinina está entre 45 a 59, decimos está en el grado 3A, ¿no? Es un punto de quiebre ya, ¿no? Pacientes que entran al grupo, al grado 3 de enfermedad renal, estos pacientes ya van a necesitar algunos medicamentos para ayudarle, ¿no? De repente le vamos a dar medicamentos para poder disminuir la presión de filtración. Vamos a darle, se utiliza inhibidores ECA que le llamamos, como el enalaprilato, losartán también se puede dar para mejorar la perfusión a nivel renal. Se le puede dar un diurético para ayudarle a la formación de la orina, entre otras, ¿no? Cuando ya están con 30 a 34 de depuración, es un 3B, este paciente ya tiene que estar monitoreado, ¿no? Este paciente ya está próximo a entrar pues a diálisis, ¿no? Ya cuando están entre 15 a 29, ya esos pacientes tienen que ser dializados obligatoriamente. Cuando ya pasan al grado 4, eso es diálisis, ¿no? Y si el paciente ya tiene menos de 15 de depuración de creatinina, pues ese riñón ya es insuficiente, ese riñón ya no está funcionando. Continuará con la diálisis más persistente, tal vez interdiaria, prolongarle la diálisis por 4 horas, el trasplante si es que se podría dar, ¿no? Entonces son pacientes que están en malas condiciones, ¿no? Entonces, esa es la utilidad máxima que nosotros tenemos para esta depuración de creatinina, pero como hemos podido
Hacer la lectura, pues, nos sirve para muchas cosas, ¿no? de interés clínico. Bien, no sé si hay alguna pregunta. A ver, vamos a salir de esto, dejar de compartir. Entonces, a manera de... estoy con el micrófono apagado, dice, no. No lo sé si estoy leyendo esto. Sí se escucha, profesor. Ya. Entonces, dentro de la fisiología renal, nosotros sabemos que se va a dar pues una filtración, se va a dar una reabsorción donde el 60% de sustancias se van a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Se reabsorbe totalmente la glucosa. Algunos aminoácidos que pueden haberse filtrado, porque pueden haber pequeños péptidos, los aminoácidos libres, pueden atravesar la membrana glomerular, ¿no? Pero esas se van a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal, porque ahí van a tener a los carrier, a los transportadores. Si no logran transportarse ahí, ya no hay otro punto donde se pueda realizar la reabsorción. Si el sodio no se reabsorbe ahí, ya no hay otro lugar que se pueda reabsorber y se va a eliminar por la orina, ¿no? O sea, por si la glucosuria o la aminoaciduria. Muy pocos elementos se van a secretar, ¿no? La urea puede secretarse, el bicarbonato sí se secreta dependiendo de los segmentos, ¿no? El proximal secreta, el túbulo colector también secreta bicarbonatos, ¿no? Para regular el medio interno, ¿no? Entonces, por ahí se tienen esas funciones ya claras. Y lo que es la depuración es una forma de poder medir cómo está generándose la filtración a nivel del glomérulo, que dicho sea de paso es la zona más vulnerable de la nefrona. Ahí sufre pues impactos de la misma presión, del contenido hemático cuando se tienen muchas proteínas, ¿no? Puede dañar al riñón, ¿no? O algunas enfermedades tipo la diabetes o algunas otras glomerulosclerosis, glomerulopatías que en algún momento ustedes van a estudiarlo, ¿no? Y tiene bastante interés clínico. Muy bien, si no hubiera preguntas, nos vamos a tomar un descanso para poder hacer la parte virtual también de la charla práctica con la doctora Rubina. Entonces, cerramos aquí la grabación.